¿Recuerdas ese día en el que trabajaste como un auténtico crack, que diste todo de ti en ese entrenamiento, en ese día de trabajo, en esa circunstancia y lo sacaste adelante como nunca lo habías hecho? Aquel día en el que diste el 100% y dijiste, wow, qué bien me siento con cómo acabo de actuar, qué bien me siento por cómo soy. Wow, he dado lo que nunca había dado en mi vida. ¿Recuerdas ese día? Muchas veces tendemos a compararnos con el día en el que mejor estuvimos. Ese día en el que diste el 100% de ti y hasta tú mismo te sorprendiste de la capacidad que tuviste aquel día. Y siempre tendemos a comparar todos los días posteriores que tenemos con aquel día en el que nos encontramos de esa manera. Y ahí hay un grave error, porque no todos los días podemos estar a la altura de aquel día. Y cuando tratamos de compararnos con la persona que fuimos en aquel momento, solo nos llega la frustración por no estar rindiendo de la misma manera que aquel día nos sentíamos. Y a lo mejor aquel día habías dormido bien, a lo mejor aquel día te sentías mejor a nivel interno, a lo mejor aquel día los astros se alinearon y te dieron una energía que nunca habías tenido. Pero tú ahora, por esa situación, estás comparándote constantemente con la persona que fuiste un día. Y eso, en parte es positivo y en parte es muy autodestructivo. Porque tu misión no es estar siempre como el 100% que diste aquel día. Tu misión es estar al 100% con lo que eres capaz de dar a día de hoy. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Lo primero de todo, quiero presentarme si eres nuevo en el canal y no me conoces. Mi nombre es Bento, tengo 21 años, soy un chico de Lanzarote y desde hace varios años pasé una etapa de depresión, de ansiedad muy grande en la que no tenía ganas de comer, me alejé de todo el mundo, tenía sobrepeso, estaba triste todo el día, incluso llegué a tener pensamientos que ni voy a mencionar y tras elevar todas las áreas de mi vida, física, mental, espiritual y de relaciones, conseguí trascender esa situación y ahora me encargo de ayudar a otras personas a poder encontrar su propósito o poder materializar el que ya tienen especificado, elevando todas dichas áreas. Así que hoy quiero hablar de un tema muy importante, que es este de dar nuestro 100%. ¿Por qué digo que en parte es positivo y en parte es negativo? Me explico. Es positivo porque está muy bien siempre querer elevar ese estándar y tratar de ser mejor que el día anterior. Ahí es donde tienes que tener el enfoque. Lo negativo proviene cuando a través de esa comparación que tú realizas con tu antigua versión de aquel día, al compararte con ella, simplemente te desvalorizas, a ver si aprendo a hablar, te desvalorizas lo que estás haciendo a día de hoy. Y cuando esa comparación la ves desde un frame negativo, no es que te estés sumando energía para trabajar más, sino que te estás autolimitando porque estás viendo que no estás rindiendo como aquel día. Entonces, es un pensamiento muy autodestructivo el hecho de compararte con esa versión. Ahora bien, si tú esa versión la ves desde el plano positivo de tratar de superarla, pero entendiendo de que no consiste en siempre estar a ese 100%, sino dar nuestro 100% para elevar nuestros estándares, ahí es cuando estás teniendo una comparación sana. Tu misión no es actuar y estar igual que aquel día. Tu misión es, con las circunstancias que tienes a día de hoy, irte a la cama al final del día y decir, hoy he dado mi 100%, hoy no me he dejado nada sobre la mesa. Ese es el pensamiento que tienes que tener a la hora de irte a dormir. El problema radica cuando tú te vas a dormir y te acuestas en la almohada y piensas, podría haber empujado un poco más, podría haber corrido 1 kilómetro más, podría haber hecho una repetición más, podría estar trabajando media horita más. Ahí es cuando llega la culpa, porque sabes que no estás dando tu máximo potencial. Y aquí tenemos que tener un diálogo interno muy potente con nosotros mismos, porque no se trata de siempre estar como aquel día, pero siempre se trata de mejorarnos y tratar de elevar los estándares que tuvimos aquel día, no de un modo comparativo, de siempre tengo que ser mejor que esa versión, sino siempre tienes que ser mejor que la versión que tienes en tu cabeza ahora mismo. Ese pensamiento que proviene desde el ego y desde el querer restringirte y mantenerte cómodo en la zona de confort es lo que tienes que matar cada día. Porque tu mente, al final nosotros venimos de unos antepasados que a la hora de salir de la zona de confort, el sentimiento que tenían era el hecho de perder esa supervivencia. Al final el humano está hecho para sobrevivir, para sobrevivir. Entonces el cuerpo
La mente siempre tiende a querer mantenerse en el lado cómodo para no poner en riesgo su propia supervivencia. Pero cuando te viene ese miedo, o el salir de la zona de confort, o el correr un kilómetro más, o el apurar un poco más y apretar un poquito más lo que estás haciendo, siempre va a aparecer ese pensamiento de no es necesario, tranquilo, lo estás haciendo bien, mantente en la zona de confort. Y ahí es donde tenemos que saber actuar como la persona que hemos elegido ser. La persona que hemos elegido ser ante esa situación, ¿qué es lo que haría? ¿Se quedaría en la zona de confort y pondría el trabajo que viene poniendo todo este tiempo y ya está, que sabe que se encuentra cómoda? ¿O daría un poquito más para elevar ese estándar y poco a poco ir mejorando la persona que veníamos siendo, para alcanzar la persona que queremos ser? Esa es la mentalidad que tienes que tener. Al final, un deportista, ten en cuenta que cuando, vamos a poner el ejemplo de un triatleta, cuando sale a entrenar, hay días a lo mejor en los que, imagínate que sale a correr y hace su mejor marca. Imagínate que en 10 kilómetros hace la mejor marca que ha hecho en su vida. Eso no significa que la próxima semana, cuando tenga que correr otros 10 kilómetros, vaya a volver a realizar su mejor marca. A lo mejor realiza una de sus peores, porque ese día tenía más fatiga, porque ese día por cualquier circunstancia durmió mal, porque se encuentra resfriado. No lo sabemos, hay circunstancias externas que nos afectan en el día a día. Imagínate que esa persona cayera en el pensamiento de compararse con la versión de la semana pasada. ¿Qué crees que pasaría? Caería en un autosabotaje de sentir que no está dando su 100%, cuando a lo mejor para él ese día eso fue dar su 100%. A lo mejor hoy dar tu 100% corresponde a un 30% de lo que diste aquel día. Pero es igual de válido este 100% que en comparación a ese es un 30%, que aquel 100% que aquel día te sorprendió. Es igual de válido el que estás aplicando hoy. Lo que pasa es que como tú te comparas con la antigua versión de aquel día en la que todo se alineó, caes en una comparación negativa y tiras todas las piedras a tu maleta. Y un triatleta entiende que todos los entrenamientos no siempre son mejores al anterior. Todos los entrenamientos suman. Todos los entrenamientos cansan al músculo y se autorregenera para poder convertirnos en una persona más fuerte. Y a lo mejor la próxima semana no va a ser una mejor marca, pero a lo mejor de aquí a 3 meses, todas esas malas marcas que tuvo en el pasado, simplemente por el hecho de mantenerse, se convierten en una nueva mejor marca dentro de unos meses. Y todo gracias a haberse mantenido a dar su 100%, aunque ese 100% no fuera el mismo que aquel día en el que rompiste tus metas sin darte cuenta ni de que lo hiciste y te sorprendiste contigo mismo. Entonces, lo que quiero decir con este vídeo es que no te autosabotees comparándote con aquel día en el que todo salió redondo. Porque lo único que vas a hacer ahí es crear un pensamiento frustrante de que siempre el día tiene que superar aquel día. Y tu única misión en este plano es ser mejor que tu versión anterior. Ok, Bento, si tengo que ser mejor que mi versión anterior, tendré que ser mejor a esa persona, ¿no? No tienes que ser mejor a esa persona, tienes que romper con el frame mental en esa circunstancia de querer parar. ¿Qué me explico? Cuando llega una circunstancia en la que tú tengas que empujar un poco más, el pensamiento que tienes que tener es en actuar como la persona que has elegido ser. Ese es tu único trabajo. En siempre dar un poco más, siempre elevar un poco el estándar, siempre potenciar un poquito más lo que estás haciendo, siempre dar más de ti, trabajar 1 hora más, correr 1 kilómetro más. Siempre tienes que tener esa mentalidad, pero no en el plano comparativo, sino en el plano de, en base a las circunstancias que tengo hoy, los pensamientos que tengo hoy, cómo me estoy sintiendo hoy, qué haría la persona qué haría la persona en la que me quiero convertir en este preciso momento. No comparándote con la persona que fuiste un día que a lo mejor te sentías con más energía, sino en el cómo te estás sintiendo hoy, cómo actuaría la persona que has elegido ser. Y eso es lo que va a forjar tu carácter. Eso es lo que va a forjar tu persona. No compararte con la persona que fuiste un día, sino compararte con el cómo te estás sintiendo hoy y cómo te quieres ver. Y en base a cómo te estás sintiendo, cómo deberías actuar para convertirte en esa persona. Eso es lo que va a marcar la diferencia y eso es lo que te va a llegar, eso es lo que te va a llevar a acostarte en la cama por la noche y decir, joder, hoy he dado mi máximo. Hoy, a pesar de que no fue igual de productivo que aquel día, hoy he dado mi 100% en base a cómo me sentía, cómo me encontraba y las circunstancias que hay en mi vida. Porque hay circunstancias externas que nos afectan constantemente, pero es nuestra decisión el cómo dejamos que ellas nos influyan. Entonces, en base a esas circunstancias tú te vas a sentir con mayor o menor energía, pero tu único trabajo en el día es convertirte en la mejor versión de ti mismo en base a las circunstancias que tienes ahora mismo en el plano físico.
Y eso no se consigue comparándote con tu antigua versión. Se consigue comparando cómo habrías actuado en base a la identidad que venías siendo ahora mismo y cómo vas a actuar en base a la identidad que has elegido ser en este preciso momento. Entonces, al hacer esa comparación en el instante en el que tienes que tomar una decisión, si decides actuar desde el plano en el que decides convertirte en la persona que has elegido ser, ahí estarás forjando la identidad y estarás materializando los resultados tarde o temprano que esa persona tiene. Todo gracias a dar tu 100%, aunque ese 100% no fuera el mismo que el que diste otro día en otras circunstancias. Así que familia, sé que me he enrollado un poco, pero espero que se haya podido entender el mensaje que quería transmitir. Y lo importante no es estar siempre a tu 100% comparándote con una antigua versión, sino estar siempre a tu 100% en base a las circunstancias que tienes y siempre apretar un poquito más, dar un poquito más de ti y siempre dar más de lo esperado. Ese es tu trabajo, dar más de lo que esperan de ti. Cuando das más de lo que esperan de ti, ahí es cuando tu autoconfianza aumenta, tu coraje aumenta, tu valentía aumenta, todo aumenta. Y las personas te perciben como una persona de más alto valor. Porque cumples con tu palabra y no encima solamente cumples con tu palabra, sino que das un poquito más por honrarte a ti, por honrar a ellos y por honrar la vida que tienes, que está para ser honrada. Familia, espero que les haya gustado el vídeo, que lo hayan disfrutado. Cualquier cosita tienen mi Instagram, mi WhatsApp por ahí abajo. Ha sido un auténtico placer y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!